Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? A nuestros vecinos, amigos de la UNCE, académicos, estudiantes que han estado con nosotros en estos coloquios sobre educación que estamos grabando ya hace algún tiempo en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Universidad Pedagógica de Chile. Hemos tenido ya un par de conversaciones muy interesantes con María Victoria Peralta, Premio Nacional de Educación, donde abordamos temas de educación parvularia, la relación que tiene María Victoria con nuestra universidad, y también con Francisco Esteves, el exdirector del Museo de la Memoria, que estuvimos hablando sobre educación, derechos humanos y también la importancia, ¿cierto?, del respeto y la educación para la paz, sobre todo en los tiempos en que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Y hoy día tenemos a una súper invitada también, María Isabel Orellana Rivera, que es la actual directora del Museo de Educación Gabriela Mistral. Ella es profesora de Geografía, de Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad de la Frontera, decía nuestra universidad hermana, que tiene una relación muy estrecha últimamente con nosotros y a la que le mandamos un saludo. Máster en Museología Científica, y también tienes un doctorado en Museología, una cosa así, sí. Que es un tema que es novedoso para nosotros. María Isabel ha estado en una relación estrecha con el Museo Valentín Letelier, con nuestro museo. Y también una cosa muy interesante que me gustaría que profundizáramos, la relación como centro de práctica de nuestras estudiantes en el Museo Gabriela Mistral, que es un museo de educación tan bonito. Pero antes de hablar de esos temas, me gustaría, María Isabel, que nos contaras un poco cómo es esto de ser profe y pasarse el tema de los museos, cómo fue ese tránsito y cuál es la relación entre la pedagogía y la preservada en el patrimonio. Bueno, yo llegué a trabajar a un museo en los años 90, en el año 92, a trabajar al Museo de Ciencia y Tecnología, que está en la Quinta Normal. Y llegué a trabajar ahí precisamente porque era profesora, porque necesitaban personas que que tuvieran pedagogía y que además hubieran trabajado en investigación. Entonces, así llegué a trabajar a la coordinación educativa de ese museo. Así que llegué por el lado de la pedagogía, que es un área que en los museos en los 90, no en todos, en ese sí estaba muy bien instalada, pero había muchos museos donde las áreas de educación se estaban recién empezando a formar. Pero en el Museo de Ciencia y Tecnología, que fue bien pionero en temas de educación no formal, que en ese tiempo estaba a cargo de la corporación que lo administraba Igor Saavedra, Premio Nacional de Física. Un tipo notable además, muy humano, muy sencillo y muy inteligente. Entonces, ellos tenían un área bien consolidada, una coordinación educativa bien consolidada, y ahí llegué a trabajar yo. Y me quedé, y bueno, trabajando ahí, y después el año 95 había un acuerdo, digamos, de cooperación entre el museo y la Embajada de Francia, y en una de esas idas del director de ese entonces a la embajada, trajo un prospecto de en ese tiempo se llamaba DEOA, en Francia, que era el máster, digamos, en museología científica, que estaban dando, y que por primera vez lo habían abierto, digamos, como internacionalmente, la convocatoria la habían abierto internacionalmente. Entonces yo postulé al máster y quedé, y ahí me gané una beca del gobierno francés y me fui a estudiar y hacer el máster a Francia, y después volví a trabajar al mismo museo.
y después me gané una segunda beca que me la gané por mérito académico, porque fui la mejor nota mi tesis fue la mejor nota, en mi memoria de máster, digamos, fue la mejor nota de la promoción. Entonces me dieron después una beca para hacer el doctorado, que se llamaba en ese tiempo un doctorado en alternancia, y pasaba 6 meses en Chile y 6 meses allá. O sea que por matea, como decimos los profes. Claro, primera vez que me pasaba algo por matea, porque yo nunca fui matea, era la alumna del montón en el colegio, nunca fui buena alumna. Bueno, eso es interesante, porque eso significa que en realidad perseverar, trabajar duro, parece que es más rentable finalmente que ser tan brillante, ¿no? O sea, que la perseverancia ayuda mucho, ¿no? Claro, lo que pasa es que ayuda muchísimo, claro, la perseverancia, la disciplina, y también ayuda la responsabilidad. La responsabilidad. Pero también, yo que llevo tantos años haciendo clase, uno lo que se da cuenta también es que no necesariamente un buen alumno es un buen profesional. No es equivalente. Entonces, es coincidente, muchas veces sí, pero de repente el alumno que salió, pero con un 4 ras, termina siendo un excelente profesional, porque las competencias para ser estudiante no son las mismas que para estar en el mundo laboral. Hay una diferencia enorme, entonces no basta con ser inteligente. Esa es una cosa, pero hay muchas otras. Y además que por lo general detrás de un porro hay un inteligente. Pero por supuesto, cierto, hay todas unas teorías ahí de cómo nuestros estudiantes a veces más bien se aburren porque están pensando en cosas bastante más amplias e incluso profundas a veces que lo que estamos diciendo nosotros en clase. Entonces todo un desafío. Oye, volvamos un poquito a esto de la relación entre pedagogía y la pedagogía y el museo. Tengo la impresión, yo soy profe nomás, no estaba nunca a cargo de un museo ni nada por el estilo, que hay ahí un aporte que hacen los profesores a dinamizar lo que puede ser un espacio de museo. ¿Cómo lo ves tú eso? Claro, lo que pasa es que curiosamente el museo surge como un espacio educativo. El primer museo del que se tiene registro como consolidado, que es el Museo de Alejandría, es un museo que no tenía colecciones. O sea, las únicas colecciones que tenía eran colecciones vivas, porque tenía un zoológico. Pero no tenía colecciones patrimoniales como nosotros las entendemos ahora. Era un espacio educativo donde se juntaba un grupo de personas a pensar, a trabajar y a desarrollar conocimiento. Y era un grupo de sabios que estaba pensionado, digamos, por la dinastía de los Ptolomeos en ese tiempo. Entonces, estas personas lo que hacían era generar conocimiento. Entonces, el museo nace como un espacio educativo. Lo que pasa es que después, y se vuelve, digamos, después de mucho andar, digamos, en la Edad Media se convierte en un espacio principalmente religioso, pero también en un espacio porque siempre es un espacio muy político, en términos de que ahí lo que se expresa, digamos, es el poder de una sociedad. Porque el conocimiento es poder, pero también el contenido del museo, o sea, las colecciones son generalmente el botín de guerra de alguien. Entonces, hay un espacio ahí que está... que en la Edad Media se empieza a enclaustrar en esta idea de que el museo es el lugar para, no sé, para conocer, por ejemplo, la relación de Dios con la naturaleza, con el mundo, etc. Y cuando viene la Revolución Francesa, los revolucionarios franceses rescatan la idea original del museo, que es el Museo de la Antigüedad, porque como estaban mirando el Renacimiento, estaban mirando hacia la Antigüedad, sí, ya, la Ilustración y todo eso, miran hacia atrás, entonces esa idea vuelve. Y necesitaban un espacio neutro, un espacio que fuera laico, que estuviera completamente ajeno a la monarquía, a la nobleza y a la iglesia, que era, digamos, los poderes en los que se sustentaba, digamos, el reinado. Y ese espacio es el museo, que es este espacio laico en el que, como decían ellos, el pueblo tenía que ir, decían, para que el pueblo vea y se instruya. Entonces se recupera esa idea de nuevo del museo como espacio educativo. Pero rápidamente se vuelve a elitizar y viene el siglo XIX, que es como el siglo de oro de los museos, porque es donde se crean los museos como más importantes del mundo. En Chile, por ejemplo, el Museo Nacional de Historia Natural y el Museo de Bellas Artes se crean en el siglo XIX. Y se vuelve a elitizar el museo y hacer para unos pocos, para una élite intelectual, política, y ese económica. Es el museo de las colecciones, ¿no? Que uno va a ver, qué sé yo, o pinturas, o qué sé yo, alguna especie rara,
Claro, pero las colecciones no nacen en los museos, las colecciones nacen, el acto de coleccionar es casi un acto compulsivo de las personas. Sí. Y yo siempre cuando pregunto, ¿de qué? ¿Aquí hay alguien que colecciona? Siempre Sí, hay alguien. Y son las cosas pero más increíbles, desde alfileres, me han dicho alfileres, servilletas, tapas de cerveza, botellas de vino, o sea, lo que a uno se le pudiera ocurrir, siempre hay alguien que lo colecciona. Yeah. Entonces las colecciones nacen aparte, y nacen, son, porque además las colecciones son el símbolo del poderío de un soberano. El tipo que iba y no sé, o sea, cuando vuelve, por ejemplo, Napoleón y vuelve triunfante, ¿cierto? Después de su campaña a Egipto y trae un montón de cosas que uno dice, no las trae con fines culturales, puede que sí, que quería que las conocieran, pero las trae como a decir, yo tengo el poder suficiente para ir a buscar esto y traerme, no sé, una pirámide o lo que sea, un obelisco. Un obelisco, sí. Entonces, siempre han sido un elemento, digamos, muy político en las colecciones. Y entran al museo en algún momento y gracias a la definición del ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, cuando se crea, digamos, la primera definición que hacen de museo por ahí por el año 1947, ahí se define el museo como un espacio que alberga colecciones y por eso mucha gente cree que el museo, y mucha gente todavía escucha que dice, no, es que si no tiene colecciones no es museo. Claro, como que lo interesante de los museos, no sé, estoy pensando como en esos famosillos, el Louvre, la sala donde uno dice, va a haber tal cosa porque está la colección no sé qué, entonces, o sacan de repente de su colección algún pintor, no sé, claro, está tremendamente asociado, pero es muy interesante lo que tú nos cuentas, porque en el fondo, si un espacio como este, como voy a decir, nuestro Valentín Letelier o el Gabriela Mistral es un espacio de conocimiento, entiendo bien que lo pedagógico, ¿cierto?, y lo metodológico, como invitas a la gente a reflexionar, por ejemplo, sobre la historia de la educación o sobre la historia de la pedagogía en nuestro caso, se puede llevar a cabo, ¿no? ¿Cómo enganchamos sobre todo a las nuevas generaciones? Encuentro que esa relación debe ser muy interesante y muy desafiante a establecerla, ¿no? Claro, absolutamente, porque el museo es un espacio educativo en sí, así como un espacio reparatorio y también de repente un espacio súper violento, dependiendo de qué es lo que yo estoy exhibiendo y a quién interpelo. Es un espacio, un espacio educativo en sí. Entonces, todo lo que se hace al interior de ese espacio es para que alguien conozca algo. La diferencia del conocimiento que se genera en los museos al que se genera, por ejemplo, en las universidades, o al que se generaba tradicionalmente en las universidades, porque eso igual ha ido cambiando, digamos, por razones a veces bastante espurias, digamos, porque se requiere que tengan vinculación con el medio para la acreditación y todo eso, pero digamos que ha habido un cambio real, en donde efectivamente las universidades están mucho más cercanas a las comunidades y cada vez más, ¿no? Pero tradicionalmente la universidad era un espacio para el conocimiento entre pares. Sí. Y todavía, digamos, claro. todo el mundo de la indexación, por ejemplo, los académicos más en la investigación. Funciona en relación a esto, ¿cierto?, de que yo le hablo a mis pares. Sí. En cambio, el museo no. El museo genera un conocimiento, genera investigación para hablarle a los pares como para hablarle a muchos otros. Porque la finalidad del museo es que ese conocimiento llegue a las personas comunes y corrientes. Y como decía Juvencio Valle en los años 70, el museo es un lugar sin tiempos ni horario, donde cualquiera puede entrar y no es necesario ni siquiera saber leer o escribir. Sí, es verdad. Entonces, mirar y maravillarse. Entonces, claro, entonces es un espacio donde efectivamente esa relación es distinta. Y aunque sea un conocimiento súper sistematizado, hay una cosa que lo aleja completamente de lo que puede ser el mundo universitario o de lo que puede ser la escuela. Sí. Mariana está muy cercano a ambos. Sí, entiendo. Oye, cuéntanos un poco el Museo Gabriela Mistral. Bueno, sobre todo esta Gabriela, ¿no?, que es una figura que afortunadamente para nosotras, digamos, como mujeres y para nuestro país, ha ido recobrando fuerza y valor, el valor que se merecía estando viva, pero bueno, en fin. Y que tiene tanta presencia, ¿no?, en temas de género, de inclusión, de diversidades. ¿Cómo es esto de este Museo Gabriela Mistral con esta figura? ¿Qué relación hay de esta figura con lo que hay en el museo, en lo que haces tú
cotidianamente? Bueno, nosotros somos el Museo de la Educación Gabriela Mistral, porque el Museo Gabriela Mistral de Vicuña, que es un museo también que pertenece al sistema, a la Subdirección Nacional de Museos, igual que nosotros, ese museo se dedica a Gabriela Mistral, poeta, escritora, digamos. Nosotros somos un museo que nos dedicamos a la parte pedagógica de Gabriela Mistral. Nosotros lo que rescatamos son dos facetas de ella que son bien interesantes, que son la faceta de teórica de la educación, porque es una mujer, o sea, nosotros decimos sin ningún, digamos, tipo miramientos de que hay una pedagogía mistraliana, o sea, ella tiene todo un corpus intelectual donde ella señala cómo los profesores tienen que hacer clase, cuáles son las áreas que se tienen que privilegiar, o sea, hay una pedagogía mistraliana, como uno podría decir, hay una pedagogía Waldorf, hay una pedagogía Montessori, hay una pedagogía mistraliana, que la diferencia es que lo que hace es que piensa el magisterio y piensa la docencia en términos generales, no en términos específicos asociados, no sé, por ejemplo, en el caso de la pedagogía Waldorf a la antroposofía, o en el caso de la pedagogía Montessori a estos métodos más científicos, etc. Entonces, nosotros tratamos esa faceta de ella, pero además tratamos la faceta de ella como profesora de aula, porque la diferencia de ella con otros teóricos de la educación es que ella nació haciendo clases. Sí, pues ella hizo clases. Claro. Entonces ella vivió siempre rodeada de cosas que, digamos, que la acercaron al magisterio. Ella era muy cercana a su hermana, que era profesora. Su padre, si bien los abandonó siendo muy chica, ella tenía como 3 años, también era profesor. Entonces era un mundo que no le era para nada ajeno. Lo conocía muy bien, de hecho. Y lo sufrió mucho también. Sí. Entonces, esa faceta de Gabriela Mistral, educadora, es la que nosotros desarrollamos en el museo, porque además nosotros estamos en la antigua Escuela Normal número 1 de niñas. Gran baluarte de la educación en Chile, ¿cierto? Un lugar que formó muchas profesoras primarias, muchas, que se cerró como todas las escuelas normales para el golpe cívico-militar del 73, pero fue un lugar que además de formar profesores, hacía lo que, ¿cierto?, se llama actualmente regularización de estudios. Entonces, Gabriela Mistral, que no había podido entrar formalmente a la escuela normal cuando tenía 17 años, ¿cierto?, la escuela normal de La Serena, porque no la dejaron entrar porque consideraron que el capellán de esa escuela consideró que sus lecturas eran muy... no solo sus lecturas, sino que también su prosa, eran muy socialistas, creo que fue la palabra que utilizó en su momento, ¿no? Entonces no la dejaron entrar. Entonces ella, que hacía clases desde los 15 años, partió haciendo clases en Barranca, entonces tenía que regularizar su formación para poder ganar un poquito más. Porque si los profes siempre ganaron poco, los que no tenían título ganaban menos. Sí. Entonces ella fue a la escuela normal en el año 1910 cuando era profesora ella empieza a hacer clase, no en Barrancas, en Compañía Baja. Cuando ella en 1910 está haciendo clases acá en Santiago, en Barrancas, actualmente una parte de la comuna de Pudahuel, ella va a la escuela normal a hacer estos exámenes de regularización. Mira. Para sacar un diploma, digamos, que era como profesora de segunda categoría o de segunda clase, no me acuerdo cuál era el nombre que se utilizaba, y que le permitía ya ganar un poco más. No tanto como un profesor, digamos, que tenía un título de una escuela normal, pero sí más de lo que ella ganaba, no teniendo ningún tipo de título. Claro. Y ahí pasa por la escuela y para ella fue un momento bien particular y parece que la marcó profundamente porque tuvo una relación muy cercana con la directora, no sé si tan cercana, pero sí ella de mucha admiración hacia la directora, que se llamaba Brígida Walker, que fue la primera directora chilena que tuvo esa escuela, la Brígida Walker, que fue alumna primero de la escuela anexa, después fue profesora, llegó a ser la directora, es de como la primera o la segunda generación de profesoras de la escuela normal cuando se instala en ese edificio, que se instala en 1886, que lo construyen especialmente para eso. Y ahí ella le escribe un poema que se llama La Encina
a la directora de esa escuela. Mira. Entonces, por eso uno entiende que efectivamente su paso por ahí fue algo que a ella la marcó. Sí. Porque ella creía, si bien ella nunca tuvo título, ella creía mucho en la formación permanente. Ella decía que los profesores tenían que estarse siempre capacitando y formando, y ella creía mucho en la profesionalización del magisterio. Lo que pasa es que ella no tuvo la posibilidad de estar ahí. Sí. Y sentía el rechazo, además, de sus colegas de las escuelas normales y sobre todo del instituto pedagógico, con quien tenía serias dificultades en su época, me imagino. porque ella decía, yo no pude estar sentada en los bancos de un ilustre instituto, decía, porque tenía que alimentar a mi familia, a mi madre y a mi hermana. Sí, qué increíble esta historia que nos cuentas, porque después ella es convocada, ¿no es cierto?, por el gobierno mexicano a trabajar ahí con ellos también en reformas educativas importantes, una visión que ella llevó a otros lugares, ¿no?, de su manera de su relación con los niños y con lo que importaba educar, ¿no?, con la importancia de educar en todo momento. Cuéntame un poco sobre la relación que tienen ustedes, este magnífico museo, además con esas salas tan lindas. Imaginarme a la Gabriela Mistral ahí es muy bonito porque el espacio todavía conserva ese aire, ¿no? Esta relación con el Museo de la UMCE, con el Valentín Letelier y con esta, voy a decir, acogida que ustedes hacen de nuestras estudiantes, ¿cómo es eso? ¿Cómo surge y qué pasa en esta relación y en esta ida de nuestras estudiantes a trabajar con ustedes? Bueno, como la mayoría de las cosas, siempre suceden por relaciones humanas, más que por relaciones institucionales. Las instituciones se van juntando muchas veces porque las que se juntan primero son las personas. Cuando yo trabajaba en el Museo de Ciencia y Tecnología, que era una corporación que tenía a cargo 3 museos, el Museo de Ciencia y Tecnología, el Infantil y el Museo Ferroviario, que están los 3 adentro de la Quinta Normal. Ahora hay 2. Lamentablemente el edificio donde está el Museo Infantil se dañó para el terremoto y ahora está dentro del Museo de Ciencia y Tecnología. En esa época el Museo Infantil era el único museo que había en Chile que era un museo de ciencia para niños. Sigue siendo el único. Y ese sobre todo que era para educación inicial. En ese museo había una coordinadora que había sido alumna de la UMCE. Ah, perfecto. Y esa coordinadora fue la que hizo el primer contacto para que fueran alumnas de la UMCE en ese tiempo de educación de párvulos a trabajar al museo infantil, a hacer su práctica terminal, que era una cosa bien innovadora que la UMCE tenía en esos años, porque la práctica terminal había una práctica terminal convencional y una no convencional. Yeah. Y en la no convencional iban a museos, a las escuelas hospitalarias, a otros recintos que no tenían que ver con la escuela, digamos, formal. Y después cuando yo llego a trabajar al Museo de Ciencia, al Museo de la Educación Gabriela Mistral, ampliamos ese vínculo que sigue con la allá, digamos, siguió por mucho tiempo, no sé si seguirá todavía, pero después como vino el terremoto y en 2010 se cerró el museo por bastante tiempo, seguramente se puede haber cortado, no lo sé. Pero lo ampliamos y lo empleamos también al Museo de la Educación. Y ahí empezaron a ir estudiantes y de ahí en adelante han seguido yendo siempre, porque además hemos tenido... van en diferentes etapas, cuando van en su práctica de observación, en esa práctica intermedia que hacen y en la práctica terminal. Así que tenemos estudiantes de pedagogía, en historia, hemos tenido de lenguaje, de educación de párvulos, también hemos tenido de educación diferencial. Sí. Y es súper bueno porque el museo... En general, digamos, los museos son un buen espacio de acogida para los alumnos en práctica, porque es un espacio que es menos, podríamos decir, es menos estresante de lo que puede ser el espacio formal, ¿no? Pero también porque permite como, a diferencia de la escuela, que la escuela tiene una planificación muy estructurada y muy sistemática, que es lo que hace que funcione efectivamente, pues tiene que ser así. En el museo ese espacio no tiene, el tiempo no ocurre de la misma manera, o sea,
un alumno, que una visita guiada no dura más de 1 hora. Por lo tanto, las actividades que hacen los estudiantes para una visita guiada no son las mismas que tienen que ser para un curso donde tienen que estar 3, 4 horas, 5, 6, o si es educación básica, toda la jornada. Claro. Entonces, es bien complementario, súper complementario al trabajo de aula, porque además les permite a las estudiantes y a los estudiantes abrirse a lo que son las instituciones que le pueden colaborar a la escuela. Que en Chile muchas veces los museos, sobre todo los de ciencia y tecnología, son como más un suplemento, más digamos que un complemento, ¿no? Porque se suple el déficit de laboratorios, a veces de otras cosas. Sí. Pero en estricto rigor, esta relación como de complementariedad, si la formamos desde el comienzo, es súper bueno, porque después este profesor tiene más herramientas, sobre todo porque nosotros en el museo tenemos una colección gigante de textos escolares, pero tratamos de inculcarle a las estudiantes y a los estudiantes de pedagogía que el texto escolar no puede ser el faro que ilumina las clases, ¿no? Primero porque es un negocio la mitad de las veces, ¿cierto? Y los padres gastan montones de dinero que podrían gastar en otro tipo de libros para sus hijos y lo gastan en el texto escolar. Pero además de eso, porque hay lugares muy precarios donde se trabaja con lo que se tiene. Entonces hay que utilizar todos los recursos que tiene la comunidad. La plaza, la ciudad en sí misma, los parques, los museos, todo lo que está, las bibliotecas, todo lo que está alrededor. Entonces si nosotros formamos podríamos decir, esas habilidades en nuestros estudiantes, vamos a tener mucha más chance de que después ellos puedan utilizar todos esos recursos y el manual o el texto escolar sea una herramienta más, pero no sea la herramienta a la que se van a aferrar, digamos, para hacer las clases. Que finalmente terminan usando el manual como el profesor es el manual, porque uno... Mira, qué interesante, porque efectivamente nosotros como universidad hemos hecho esta renovación de las mallas de formación en todas las carreras, y efectivamente hemos puesto las prácticas como eje central de la formación de profesores. O sea que, si me apuras a mí, el ideal sería que nosotros junto con nuestros estudiantes estuviéramos en las escuelas haciendo clases y trabajando desde el primer día en eso, pero hemos ido avanzando y tenemos estas prácticas intermedias y algunas en estos espacios alternativos, te fijas, ¿no? Municipios, museos, centros culturales, escuelas hospitalarias, en educación física, por ejemplo, en los municipios donde hay mucho trabajo con adultos mayores, en fin. Entonces, es muy interesante porque entonces la ciudad se convierte en una gran sala de clase, uno podría decir, ¿no? No solamente el museo. Te quería llevar a esta conversación sobre el tema de la inclusión en las tareas culturales y en el tema de los museos, por ejemplo. ¿Cómo se trabaja la inclusión? Nosotros tuvimos hace un tiempo atrás una colección de obras traducidas al lenguaje braille y táctil para personas ciegas, que hizo una itinerancia, pero estamos tratando de ver cómo traemos también al mundo de la inclusión hacia los museos, o vamos con los museos hacia donde hay personas que tienen distintas necesidades. ¿Cómo ves eso tú? Bueno, yo creo que los museos estamos al debe en eso. Hemos ido haciendo un camino, yo diría bastante sostenido, pero bien lento, mucho más lento de lo que requiere la sociedad, digamos, en la que estamos, considerando que en Chile, no sé, pero el porcentaje así de personas con algún tipo de discapacidad es como, en situación de discapacidad es más de un 10%, ¿no? Entre un 10 y un 15%, no sé, es bastante alto, si uno piensa. Pero claro, hemos ido avanzando en algunas cosas, por ejemplo, en el acceso universal, entre comillas. Por ejemplo, el museo nosotros todavía estamos muy al debe porque al segundo piso solo se puede acceder por la escalera. Sí. Solo tenemos acceso universal en el primer piso. Entonces, pero también estamos todavía muy al debe con las neurodivergencias, por ejemplo. Las neurodivergencias, sí. Entonces, claro, se ha avanzado bastante. Vamos avanzando cada vez más, un poco aprendiendo en esto también,
lenguaje, por ejemplo, el lenguaje de señas está cada vez más ¿cierto? Incorporado en algunos museos, muchas de los videos, las cosas que hacen tienen lenguaje de señas, algunos han incorporado el lenguaje braille, pero digamos lo que tiene que ver más como con la manera, y ahí sí yo creo que ha habido un cambio que es más notorio, que es lo que tiene que ver en los procesos de mediación. Ahí sí los museos estamos mucho más receptivos y en general hemos podido ir formando, capacitando de a poco a nuestro personal, muchas veces por interés propio de ellos mismos, en tratar, por ejemplo, personas con necesidades educativas especiales. Los museos son espacios súper acogedores en general para las personas en situación de discapacidad intelectual, o por ejemplo para las personas que tienen problemas mentales o de ese tipo, porque son lugares que en general son espacios seguros. Sí. Entonces son lugares donde ellos pueden ir, los pueden visitar. Y para los adultos mayores también, me imagino, los niños. También. Entonces hemos ido avanzando más en los procesos de mediación que en infraestructura. En infraestructura todavía estamos muy... Pero sobre todo hemos ido avanzando en entender que la diversidad es parte sustancial de la vida y de la escuela y de cualquier proceso de aprendizaje, por lo tanto tenemos que considerarla desde el inicio. Sí, hay más diversidad que personas uniformes, ¿no? O como que nos parecemos todos. María Isabel, para ir ya como cerrando esta conversación tan nutritiva, ¿cómo nos ves tú a nosotros, a nuestro museo, a nuestro museo pedagógico, lo que estamos haciendo? ¿Cómo se ve desde afuera la UMCE, desde tu perspectiva, digamos? El museo, bueno, es que yo, digamos que no sé si soy la persona más adecuada para hablar de este museo porque yo lo quiero profundamente, por lo tanto, pero con mayor razón habla del museo. Voy a tratar de ser objetivo, aunque la objetividad no existe en ciencia. Yo creo que es un museo que ha hecho un camino súper interesante. De partida se ha ido posicionando y ya lleva hartos años. Mucha gente, es como lo que ocurre con el museo nuestro. ¿Dónde trabajas tú? Me preguntan a mí. En el Museo de la Educación Gabriela Mistral. ¿Y dónde están? Sí. Casi nadie lo conoce. Después que lo conocen, vuelven, digamos, y es lo que es muy bueno. Y yo creo que es lo que le pasa a este museo también. El que lo conoce vuelve, porque además tiene unas colecciones hermosas, y no solamente hermosas, sino que es súper valiosa desde el punto de vista histórico, patrimonial. Es un museo que ha ido haciendo un camino y yo creo que es un museo que es súper necesario dentro del espacio de una universidad como esta. Porque además de que ha tenido siempre un vínculo muy grande con los estudiantes, porque aquí la mayoría es voluntariado de las mismas estudiantes, los estudiantes que vienen porque le tienen cariño o les interesa un tema. Bueno, obviamente la gente que trabaja ahí, la Lucía, la Claudia, que están siempre, digamos, como en la lógica de hacer cosas y de establecer como redes. Es una cosa súper buena que este museo tiene, que ha sido capaz de relacionarse con muchas organizaciones, no un museo enclaustrado, aunque está al interior de un espacio, uno podría decir que está como metido dentro de otra cosa, no es para nada un museo enclaustrado, un museo que está súper como en vivo y relacionado con otros espacios. Y yo creo que efectivamente es un lugar de memoria que es un lujo que la universidad tenga, porque muchas universidades no tienen un espacio de memoria donde se hable de ellas mismas. Muchas universidades tienen museos, hay muchos museos universitarios, pero ¿cuántos de esos museos hablan de esas mismas universidades? Son súper pocos. Sí. Entonces creo que eso también es otra ventaja súper grande y una característica bien interesante que tiene este museo. Sí, bueno, nosotros estamos también aquí muy orgullosos del museo desde la universidad. Y además estamos, digo yo, bueno, sí, estamos, Claudia y Lucía y junto a su grupo de Patrimonitos, trabajando justamente el rescate de patrimonio en los departamentos, porque eso es muy bonito, ¿no? Las historias de los departamentos, porque finalmente cuando uno piensa, no sé, mi especialidad es la educación física, entonces en educación física los profesores alemanes que vinieron a Chile a fundar y a armar esto y trajeron la gimnasia sueca y también la gimnasia alemana, esas escuelas, y trajeron los plintos y los cajones y todo, y están ahí todavía. Entonces es muy bonito ver cómo ha ido evolucionando y cómo han ido cambiando las corrientes, ¿no? Entonces yo creo que eso... la universidad está haciendo ese esfuerzo de recuperar su patrimonio y tenerlo como parte, ¿cierto?, del recorrido disciplinar que uno se va armando como profesional, ¿no? De dónde vienen estas ideas, por qué se enseña esto,
por qué cambió de esto a esto otro, ¿no? Esta corriente. Entonces encuentro que es muy interesante poder hacerlo y que se vea, digamos, que como tú dices, que nosotros nos contemos nuestra propia historia con las alegrías y con los dolores que tenemos. Exactamente, claro, porque además de ser este espacio para el patrimonio, es un lugar de memoria, sí, donde la universidad se reconoce y reconoce lo bueno, lo malo, lo triste, y eso es lo que hace que los lugares finalmente estén vivos. Que no desaparezcan. Sí. Bueno, María Isabel, oye, podríamos conversar mucho rato, pero tenemos, tú sabes, unos tiempos así en la cápsula. Agradecerte esto porque yo creo, y espero que los que nos están viendo y escuchando concuerden conmigo, yo creo que sí, esto de entender el museo como un espacio vivo, ¿no? Como un espacio de memoria, pero un espacio donde se aprende. Y también ver el rol de los profesores y de las profesoras allá adentro y conocer, tú eres una gran especialista, conocer un poco más de nuestra Gabriela Mistral como educadora, que creo que es una figura nos inspira, es muy inspiradora, ¿no? Muy amorosa, muy firme y muy inspiradora. Muy vigente. Y muy vigente, que eso es lo más que nos alegra a nosotros, que esté como renovada, ¿sí? Como Gabriela renovada. Así que muy contenta, te agradezco muchísimo. No sé si quieres decirnos algo más para cerrar esto. No, solamente darle las gracias, porque igual para mí siempre es un agrado venir a este lugar, así que yo vengo feliz cada vez que me invitan, y decirles que en el museo ahí está, para que las profesoras y los profesores, toda la gente que quiera visitarnos, vayan. En un espacio también, igual que es un espacio de memoria pedagógica, de memoria docente, así que ahí está abierta para ellas y para ellos. Bueno, muchas gracias. Entonces ya saben, ya los que nos están viendo, los vecinos, los estudiantes, la comunidad, ya hay 2 lugares que pueden visitar, ¿cierto? Que es el Museo de Educación de Gabriela Mistral y el Museo Pedagógico Valentín Letelier. Los dejamos convidados para la próxima conversación. Muchas gracias.